Buenas tardes, vamos a hacer un video repasando algunas ideas de lo que oportunamente fue la clase primera del curso de construcciones metálicas del año 2023. Sería la clase introductoria. En nuestro país, en Argentina, durante más de 30 años, se mantuvo en vigencia el marco de reglamento CIRSOC de la década o generación del año 80, basados básicamente en las normas DIN alemanas de la década del 70, con los reglamentos asociados de acciones 101.82, 102.82, 104.82, en cuanto al diseño de hormigón 201.82 y en cuanto al diseño de estructuras metálicas 301.82, 302.82 y 303. El reglamento de metálicas anterior, 301.82, se basó en establecer márgenes adecuados a las tensiones del acero respecto de las tensiones de fluencia o tensiones críticas de falla por pandeo bajo cargas de servicio. Este método, que se utilizó ampliamente hasta hace 2 décadas atrás, se denomina usualmente método de las tensiones admisibles. Naturalmente, con este criterio o este enfoque, no es posible ponderar la mayor incertidumbre en el valor, por ejemplo, que generan las cargas accidentales o sobrecargas respecto de aquellas que podemos determinar con mucha mayor precisión como son las de peso propio. Y cuando hablamos de cargas accidentales en estructuras metálicas, son dominantes las cargas del viento, por ejemplo, la acción del viento, o la acción de la nieve, el hielo. Entonces, al englobar todas bajo un mismo coeficiente de seguridad, no podíamos hacer esta distinción de cargas que definíamos con una certeza mucho mayor de aquellas que teníamos un grado de incerteza de mayor envergadura. Entonces, vamos a tratar en el curso estructuras metálicas. Entonces, hablaremos brevemente de algunas cuestiones sencillas que tienen que ver con el material. A pesar de ser el acero el material de mayor costo volumétrico, ¿sí?, con respecto al material alternativo que podemos comparar en primera instancia, hormigón, tiene una mayor capacidad tensional. Y es precisamente esta característica la que le permite lograr estructuras comparativamente ligeras y volverlas competitivas frente a construcciones con otros materiales. Ya esto lo vamos a profundizar. El acero es ideal para la prefabricación y la industrialización y permite trabajar con un alto grado de precisión. Es más, es un requisito trabajar con un alto grado de precisión para que las cosas resulten bien. Fíjense en la columna de sección variable con el nudo, con las vigas metálicas aporticadas, con el ensamble abulonado. Cuando se presentan, si hay discrepancias en los niveles y ubicaciones, vamos a tener serias dificultades para hacer el ensamblaje de los elementos. Al respecto, los planos de detalle de estructuras metálicas se acotan al milímetro, en tanto los de estructuras de hormigón se acotan al centímetro. Acá vemos el montaje de una cubierta industrial en la etapa de finalización de la misma, donde se visualizan los pórticos de sección variable articulados en la base, con nudos rígidos, las correas que soportan la chapa de cerramiento, que apoyan en los nudos de las cabreadas de los pórticos, que ya vamos a profundizar por qué se suele ejecutar de esta forma y es conveniente desde el punto de vista económico hacerlo así. Tenemos como obras relevantes, entre muchas otras, el Puente de las Américas en Panamá. Ventaja de las estructuras de acero. Dentro de las ventajas que podemos mencionar, correctamente diseñadas, nos avisan con grandes deformaciones la posibilidad de una falla. Cuando hablo de correctamente diseñadas es porque si hemos definido mal una unión,
puede ser que el comportamiento no tenga el aviso que nosotros buscamos o deseamos, ¿sí? Que se produzca una falla no dúctil sino frágil en la unión. El material es homogéneo y de calidad controlada. Se construyen con mayor rapidez que otros materiales que pueden competir en cierta forma, como el hormigón armado. Dan origen a construcciones más livianas, permiten cubrir grandes luces, por ende. Por ejemplo, una estructura de hormigón armado, si queremos salvar una luz libre en un lugar de un evento, para eventos deportivos o una fábrica de 30 metros, gran parte de la capacidad resistente de esa viga, si es en hormigón armado, va a estar destinada a soportar su propio peso y los pesos propios derivados de la cubierta. Entonces, es natural empezar a pensar en una alternativa superadora, como puede ser el hormigón pretensado o una estructura metálica o una estructura mixta de acero y hormigón. Permiten asimismo reducir el peso propio, naturalmente, y el costo asociado de las fundaciones. Tienen la ventaja de no sufrir los fenómenos de los cuales hemos hablado tanto en hormigón, los fenómenos relógicos de fluencia, contracción de Fraude. Admiten reformas con cierta facilidad, mayor que las estructuras de hormigón, y tienen una ventaja adicional que se desmontan en forma relativamente simple y tienen valor residual sus partes. Acá vemos un hangar de aerolíneas argentinas para alojar sus aviones de gran porte, Airbus 380. Es un hangar relativamente nuevo donde se ve los pórticos tipo equidistantes con los arriostramientos que permiten rigidizar espacialmente la estructura. Acá vemos una obra, por el contrario, muy antigua, el puente de Firth of Forth, en Inglaterra, con una luz libre de 521 metros, que fue una de las primeras aplicaciones de tubos conformados por chapas rolonadas. Es decir, como no se conformaban tubos estructurales como sí se hacen actualmente, el proyectista diseñó esta estructura armando tubos mediante chapas que se le daba esa forma y se rulonaban. Acá vemos otras estructuras, pero ya actuales, de aeropuertos y gimnasios, armadas con tubos estructurales. Les muestro dentro de la variadísima gama que podremos visualizar, porque las estructuras tubulares son realmente muy aptas para lograr este tipo de generación de amplios espacios, ¿sí? Con una estética agradable. Una pileta cubierta, ¿sí? Donde se ve el exterior con tubo estructural y el interior. Esto es un ejemplo de otra alternativa, que es la ampliación del edificio del diario La Nación en Capital Federal, en Argentina, que tenía los primeros niveles, la fundación, los primeros niveles construidos en hormigón armado, y se planteó un recrecido del edificio con, como ustedes pueden ver, una buena cantidad de niveles adicionales, y cuando se estudiaran las alternativas, por una cuestión de que ya las fundaciones eran existentes y la estructura inferior también lo era, para facilitar la posibilidad y la factibilidad de hacerlo, el edificio a construir por encima del existente es metálico. Acá el edificio terminado. Acá se ve también una combinación de estructuras de hormigón y grandes vigas metálicas para un nivel intermedio que conforma una planta técnica, ¿sí? Entonces se pueden combinar eficientemente estructuras metálicas, como vemos esta viga, con estructuras de hormigón y conformar una estructura donde aprovechemos las bondades de cada uno de estos materiales. Como desventajas comparativas, son fácilmente atacables por el fenómeno de la corrosión, y tendremos que tomar los recaudos para evitar ello. Tienen una reducida resistencia al fuego,
Su elevado coeficiente de dilatación térmica vuelve a estas estructuras más sensibles ante variaciones de temperatura, en particular en piezas largas, con extremos parcialmente impedidos de moverse. Requieren una mano de obra más especializada para su construcción y montaje. Requieren detalles y cuidados especiales en las uniones a ensamblar y requieren de un mayor mantenimiento respecto de una estructura de hormigón. Acá vemos, por ejemplo, el montaje de una estructura, un puente peatonal. Otra foto de otra etapa de montaje. Cuando nosotros diseñamos una estructura metálica tenemos que pensar desde el inicio el cómo la vamos a construir, cómo la vamos a transportar al lugar de emplazamiento y cómo la vamos a montar. Como esto no es la clase, sino es un resumen de la misma, voy a omitir a partir de esta imagen todo lo que se refiere a cuestiones que quizás los van a aburrir, que conocen, que son las características del acero estructural, las normativas, el ensayo a tracción de una barra de acero tipo, con las distintas etapas de comportamiento elástico, ¿sí? Hasta el límite de proporcionalidad por encima del mismo, el ingreso en el campo plástico, la sobreresistencia por encima del mismo hasta que se produce la estricción de la barra y la falla finalmente con una gran elongación. Vamos a omitir todo eso que es cerca de una hora o más de una hora de desarrollo para ir a conceptos de cierre de la presente. Solamente antes de pasar a esa etapa, recordamos la composición química. El acero es una aleación que contiene principalmente hierro, más del 98%, contiene asimismo carbono, fósforo, azufre, silicio, manganeso y otros componentes, y la dureza y la resistencia aumentan con el porcentaje de carbono, pero el acero es más frágil y se reduce su ductilidad y aptitud para el soldado. Por eso siempre que vamos a trabajar con estructuras que vamos a hacer uniones soldadas, como son las estructuras metálicas, tenemos que ver el contenido de carbono, ¿sí? Para ver la aptitud para el mismo, para el soldado o las características que haya que adoptar y cuidados para hacer una soldadura adecuada. Acá vemos una obra del techado de un estadio, ¿sí? Para eventos deportivos, donde se visualiza que si bien la estructura final va a ser una gran estructura espacial, con una rigidez dada por la vinculación de todos los elementos entre sí, en la etapa de montaje hay muchas situaciones críticas que se pueden presentar con inestabilidades locales, ¿sí? O etapas de carga que difieren las solicitaciones de las finales. Entonces hay que estudiar cuidadosamente cómo hacer el proceso de armado y montado de la estructura. Esta es una estructura mucho más simple, un puente peatonal en el dique Ameguino con una luz de 49 metros 20 entre apoyos. Es el equivalente a una viga simplemente apoyada con esa geometría, planteada para una carga peatonal de 500 kilos por metro cuadrado. Reemplazó un puente colgante que desgraciadamente colapsó, perdiéndose la vida de muchas personas. Entonces, este puente vino a reemplazar justamente ese. Esta es la etapa de izado y posicionado del mismo. Fue fabricado en un taller en una ciudad cercana al lugar, Trelew, trasladado por módulos, ensamblado en el lugar y luego, mediante 2 grúas, posicionado en el lugar definitivo. Fotos con distintas etapas de el izado y posicionado. Todo esto ustedes tienen que evaluarlo en la etapa de proyecto. Tienen que pensar este tipo de situaciones que no son las que se van a producir luego en servicio. Acá ya se está ubicando en la posición definitiva sobre 2 plateas en ambas márgenes. Entonces, si hacemos un análisis de fallas
o patologías producidas en estructuras de diferente naturaleza, podemos observar, estos son referencias europeas, que en un 51% aproximadamente, más del 50%, son en la etapa de ejecución. Pero por otro lado, podemos observar que casi un 40%, un 37%, son en la etapa de proyecto. ¿Sí? Lo demás son, en este caso, la torta se termina armando con uso y mantenimiento y materiales. Ahora, respecto del proyecto, que es lo que nosotros estamos hablando en este momento, ese 37% se observa que gran parte de esa subtorta está constituida por la indefinición o no definición correcta de los detalles constructivos, 78%. En menor medida de materiales, errores de cálculo o de concepción general. Por supuesto, si hay un error de concepción general estamos muy complicados. El ingeniero proyectista proporciona la documentación básica para la ejecución de la estructura, conformando los planos de diseño estructural, y el contratista o fabricante de la estructura puede definir en función de su experiencia y equipos otro tipo de uniones o métodos de montaje, definido esto en los planos de taller o de detalles. Hay tornillos que se ensamblarán en taller y tornillos que se ensamblarán en obra, definidos de diferente manera. Por supuesto que esta propuesta que hace el contratista o fabricante tiene que ser auditada y aprobada por el proyectista. Entonces, a modo de ejemplo, en esta viga que va vinculada con bridas en ambos extremos a otras vigas colindantes, los círculos indican los en negro a colocar en obra y los en blanco a colocar en taller. Los planos de montaje deberían indicar, o deben indicar, la necesidad y tipo de arrastramientos temporales de resultar los mismos necesarios, y habitualmente así ocurre, en cualquier etapa de construcción. Esta es una estructura sencilla, cabreadas de 20 metros de luz, moduladas, o sea, se repite el módulo cada 5 metros. El módulo le llamamos, cuando hay una estructura que se repite, la distancia en la cual aparece nuevamente esa estructura. Una estructura de esa naturaleza, en etapa ejecutiva de un gimnasio, ¿sí? Donde todavía los cerramientos laterales no habían sido construidos. Fíjense que este gimnasio va a ser, y así fue calculado, para la etapa de servicio como una estructura cerrada. Cuando ustedes estudien la acción del viento van a ver que la acción que se produce sobre una estructura cerrada, que tiene una baja permeabilidad, no es la misma, no es del mismo tipo que las que se produce sobre una estructura abierta. En este caso como un tinglado. Con cartelería sería el frente y contrafrente con esos sectores metálicos. Entonces, esta etapa constructiva, que puede parecer irrelevante analizar, no lo es de ninguna forma, mucho más cuando hay estructuras como esta en particular, que por una cuestión de financiación se detiene la construcción y quedan en esta situación durante meses, ¿sí? Entonces, para definir las áreas sobre cada elemento tipo, tenemos que hablar de áreas tributarias, que son la semidistancia al elemento contiguo. Entonces, con base a eso, definiremos las cargas tributarias de peso propio sobre cargas de uso, sobre cargas de nieve y hielo, y las cargas derivadas del viento, y haremos las combinaciones que el código que utilicemos o reglamento que utilicemos nos indique que son necesarias. Tanto para combinaciones de cargas mayoradas, para analizar los estados últimos, como de servicio para analizar los estados límites de servicio en cuanto a deformaciones, deflexión. Acá vemos el montaje de una estructura porticada de una envergadura importante. Se ve la relación de los operarios y las dimensiones de los elementos de las columnas y vigas. Y la situación de colocación de puntales y
cruces de San Andrés, elementos que trabajan a tracción por la longitud y la esbeltez, para rigidizarlos espacialmente, y la colocación de algunas correas. A veces ocurre que la estructura principal es metálica y los elementos de cerramiento son mampostería. En estos casos tenemos desgraciadas experiencias en nuestra zona. Hay que asegurarnos de vincular adecuadamente la mampostería a los pórticos metálicos para que el viento que acciona sobre la mampostería pueda ser transferido a los pórticos metálicos tanto en la etapa final como en la etapa constructiva, permitiendo estabilizar los mismos. Acá vemos una modulación de cabreadas. Les marqué en rojo los puntos de apoyo de las correas en los nudos, que son las uniones de las diagonales y montantes con los cordones, ¿sí? ¿Y por qué se apoyan ahí las correas? Ya lo veremos en la clase de correas, pero les adelanto simplemente, para evitar flexiones sobre los cordones. Acá vemos un techo de un aeropuerto internacional, este es el de Punta Cana, en República Dominicana, donde vemos cruces de San Andrés que rigidizan espacialmente la estructura y tillas que limitan la luz de flexión en el plano de cerramiento de las correas. ¿Sí? Eso ya lo vamos a desarrollar cuando desarrollemos el tema de correas. Otra visual de lo mismo, cruce de San Andrés y tillas, vigas metálicas sobre las cuales apoyan las correas. Cuando las cabreadas son de gran luz, tenemos que tener equipos adecuados para izar y montar, y fíjense que cabreadas de este tipo tienen una rigidez normal al plano de la cabreada bastante limitada o restringida. Hay que controlar fenómenos que vamos a estudiar más adelante, como es el pandeo lateral. Esta es la secuencia de montaje de la cabreada para posicionarla en la ubicación definitiva. Y ya para ir cerrando este súper resumen de lo que fue la primera clase, porque vamos a terminar planteando en 30 minutos lo que fue una clase de más de 2 horas, evaluar si las distintas etapas constructivas, ¿sí?, no constituyen una situación crítica de diseño. A modo de ejemplo, estamos viendo el techado de una estructura porticada en una zona donde la nieve es frecuente. Seguramente el proyectista calculó la nieve en forma simétrica y asimétrica sobre la estructura completamente ejecutada, cerrada. Pero en estas circunstancias, donde la chapa solamente está ubicada en uno de sus lados, si cae una nevada intensa, la nieve va a ser totalmente asimétrica, de máxima intensidad sobre uno de los lados y nula sobre el otro. Y por ende va a generar solicitaciones que hay que contemplar, ¿sí?, porque pueden generar la falla de la estructura. Esto es la foto del colapso frágil en servicio de un puente con estructura mixta acero-hormigón en Estados Unidos en el año 2007 sobre el río Mississippi. El que no tuvo preaviso fue así porque ustedes ven que los vehículos cayeron, el puente estaba abierto al tránsito. Ahora, un buen control de mantenimiento hubiera determinado que el puente estaba dando gritos de pedidos de auxilio, ¿sí?, en cuanto a que eran necesarias reparaciones y trabajos de mantenimiento más que urgentes. Los factores de seguridad especificados en los códigos o reglamentos pretenden cubrir solo la variabilidad normal de las acciones y resistencias y no protegen contra errores o diferencias significativas entre lo proyectado y lo construido. Esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? No protegen de un mal trabajo de ingeniería los coeficientes de seguridad. Y ya para cerrar este video, hacemos un breve comentario del método LRFD. Trabajamos con cargas mayoradas y sus posibles combinaciones y las solicitaciones que de ellas derivan, es decir, los momentos flectores, esfuerzos de corte, esfuerzos axiles.
A eso lo llamamos resistencia requerida RU. Y por otra parte, evaluamos las resistencias últimas frente a las distintas solicitaciones de los elementos, llamadas resistencias nominales RN. Estas resistencias nominales se las afecta de un coeficiente menor a la unidad, llamado factor de resistencia. Entonces la resistencia disponible, RD, es la resistencia de diseño, es igual a resistencia nominal Rn por phi, menor o igual que 1, que debe ser mayor o igual que la resistencia requerida Ru. Bajo cualquier combinación de cargas últimas, entonces se debe cumplir que las cargas por los factores de carga arrojen solicitaciones que sean menores o iguales que la resistencia por el factor de resistencia. Siempre va a haber una zona en donde las curvas se solapan y hay una probabilidad de falla. Lo que se tiende es que esa probabilidad de falla, si se ha trabajado correctamente con el reglamento o código que estemos trabajando, sea aceptablemente reducida en función del tipo de estructura que estamos diseñando. No será lo mismo una estructura de un galpón, ¿sí?, o de un edificio comercial o de departamentos, que un centro de convenciones, el techado de un gimnasio o mucho más aún, por ejemplo, el techo de una central de energía nuclear. Entonces, habrá en los códigos un campo de aplicación de los mismos y cuando nuestra estructura sea muy particular, un puente, por ejemplo, cuando nuestra estructura sea particular, por ejemplo, un puente metálico, tendremos que recurrir al reglamento o código específico que trata ese tipo de estructuras y va a aplicar este criterio de diseño con una zona de falla aceptable en función del riesgo que tiene la misma y la importancia. Con esto cerramos lo que es el resumen de la presentación, que no quería excederme de 30 minutos. La clase entera de años anteriores la tienen en otro video. Gracias.